¿Y qué tendría que pasar para que la pandemia esté controlada en sí? Eh, Habrían varias formas de controlar, ¿no? Una forma natural es lo que se llama inmunidad de rebaño. Eh, es un término epidemiológico que establece que si el 70% de toda la población de una ciudad, de una provincia o de un país ya tuvo contacto con el virus, ya la epidemia se acaba. ¿Por qué? Porque si el 70% ya se enfermó, bueno, un grupo ya murió, el grupo sobreviviente ya tiene anticuerpos, ya tiene defensas, y como uno deja de contagiar 15 días después de haber sido infectado, o sea, todos los infectados por COVID, más o menos en 15 días, ya no tienen partículas virales que se eliminan, que se expulsan a través de la saliva. Entonces, si yo tuviera un familiar que tuvo COVID y viene a visitarme 20 días después que ya tuvo la enfermedad, no me contagia, entonces puede visitarme sin problema. Entonces, en una población, si el 70% de gente ya se contagió, un grupo falleció y los sobrevivientes ya no contagian, ¿qué significa? Que mi probabilidad de contagiarme es muy pequeñita porque la mayoría de la población ya está sana y ya no tiene posibilidad alguna de contagiarme. El problema es, por ejemplo, Suecia, los epidemiólogos suecos han recomendado al gobierno que no hagan cuarentena, que no haya confinamiento. Suecia ha dicho, eh, delegamos en cada uno de los ciudadanos de Suecia la responsabilidad de cuidarse frente a la epidemia, de mantener distanciamiento social, 2 metros, de lavarse las manos con frecuencia eh, y de hacer todo lo necesario para medidas de saneamiento. Por ejemplo, el tema este, sobre el tema de la desinfección, te voy a comentar, eh, y porque los epidemiólogos secos están apostando a esa bendita inmunidad de rebaño. O sea, dice que se infecten todos y cuando ya el 70% de la población esté infectada, ya se acabó la epidemia. Pero el problema es que si hiciéramos eso en los países, habría una mortalidad muy grande, porque, mira, un cálculo sencillo, en Perú hay 30 millones de habitantes. Si quisiéramos inmunidad de rebaño de manera espontánea, de manera natural, estaríamos esperando que se infecten 21 millones de habitantes. 21 millones es el 70% de 30. Pero si se infectaran 21 millones de habitantes y la mortalidad es de 2%, 2% de 21 millones son como 400.000 personas. Y esa sería la mortalidad. Morirían 400.000 personas, que es un montón. Pues, o sea, el Estado no puede aceptar que mueran 400.000 personas para que se acabe la pandemia. Porque ya la experiencia de quienes han tenido ya los picos más altos de epidemia hace pocas semanas, nos dice que en Estados Unidos eh, ya están acercándose a 100.000 muertos. En Francia, en España han estado muriendo, en Italia han estado muriendo 1.000 personas por día. Entonces, el tema es crítico, porque algunas personas preguntan, ¿no? ¿Y por qué, y cuál es la necesidad de prolongar la cuarentena si no está funcionando? Eso no es cierto. No está funcionando al punto que quisiéramos. O sea, no estamos logrando el 100% del objetivo. El 100% del objetivo sería que nadie se contagie. Pero si no hubiera cuarentena, no tendríamos 111.000 infectados, tendríamos 1 millón, 2 millones de infectados. Y además, por ejemplo, el tema de los hospitalizados. Ahorita tenemos 7.000 hospitalizados. Si no hubiera cuarentena, no habría 7.000, habrían 20.000 y no tenemos tantas camas de hospitales. Si no hubiera cuarentena, no tendríamos 900 pacientes en cuidados intensivos, tendríamos 5.000. Y como solo tenemos 1.000 camas de UCI, ya se habrían muerto 4.000 sin atención médica. Entonces, la cuarentena de todas maneras ayuda un poco a que la gente no se infecte tan rápido, porque algunos epidemiólogos en varios países, en Alemania, en Suecia, han opinado que muy probablemente con el COVID, mientras no haya vacuna, se va a infectar
el 70-80% de la población. Pero la idea es que no se infecten de golpe, sino de a poquito, ¿no? ¿Para qué? Para que el sistema de salud tenga tiempo para ir ampliando sus camas, porque ya hemos visto que Estados Unidos, que tiene el mejor sistema de salud del mundo, colapsó frente al COVID. En Estados Unidos tuvieron que instalar camas en parques públicos, en el Gran Central Park de Nueva York, pusieron camas de hospitalización porque ya no había dónde atenderlos. En España, en estadios de fútbol, también comenzaron a hacer carpas con camas porque no había dónde atenderse. Acá en Perú, en Lima, nos ha salvado la vía panamericana, que ya estaba construida. Entonces ahí hay, de inmediato comenzaron a amoblar lo que eran departamentos vacíos, porque esos departamentos se hicieron pues para alojar a los atletas y después la idea era venderlo como departamentos. Pero ahí sí el gobierno tuvo la buena idea de decir, hay que convertir eso en un hospital y le pusieron pues cama, le pusieron balones de oxígeno y eso permite llevar más o menos de manera regular el manejo hospitalario de los infectados. En el caso de provincias, ¿puede disminuir la cantidad de infectados por día más rápido que aquí en Lima? Eh, yo creo que será posible si se hacen intervenciones médicas, epidemiológicas, en aquellas provincias donde en este momento hay poquitos casos. Por ejemplo, ahorita hay poquitos casos en Puno, en Moquegua, en el sur, en Tacna. En un lugar donde hay poquitos casos es un buen momento porque algo parecido ha ocurrido, por ejemplo, en Uruguay. Uruguay es un país pequeño que tiene poquitos casos. Entonces, si uno lograra controlar la epidemia cuando hay poquitos casos, es más fácil controlar la epidemia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, ¿qué se debería hacer, por ejemplo, en Puno? Tener brigadas rápidas donde ni bien alguien reporte que tiene síntomas, el ministerio solo sea capaz de enviar ese mismo día personal a la casa de la persona con síntomas y hacerle la prueba rápida, o sea, para confirmar. Si confirma, eh, obligar cuarentena, o sea, aislamiento domiciliario para el enfermo y para toda su familia. Y a la vez, pues, proveerlos de alimento, porque de qué comen, porque igual que en Lima, mucha gente vive en el día a día, ¿no? Que es vendedor ambulante, que tiene que salir a trabajar. Entonces, si logramos aislar a esos pocos cientos de casos de COVID y que no salgan cuando están infectados y que no salgan durante 15 días, esos pocos infectados ya no van a poder multiplicar exponencialmente la cantidad de infecciones. En cambio, cuando la epidemia ya se desbordó, como pasa en Iquitos, donde, donde la infección ha barrido con mucha gente, en Iquitos hay 14 médicos han fallecido por causa del COVID y la mayoría se contagió dentro de su hospital. Ahí es más difícil porque el virus está en todos lados, está absolutamente en todos lados. Y bueno, en el caso de Lima, bueno, ha reaccionado un poco tarde el gobierno cuando ha dicho, por ejemplo, que va a controlar mercados. O sea, cuando ya estábamos en 80.000 infectados, recién alguien se dio cuenta que los mercados, ¿no? Pero ese es un tema que hay que controlarlo. O sea, por ejemplo, está muy bien hacerle pruebas rápidas a los vendedores de los mercados, exigirles que haya distancia social. Algunos mercados están exigiendo poner barrera física, por ejemplo, he visto rejas que separen al comprador y al vendedor. Algunos ya están poniendo como unos plásticos, unas micas que permitan que entre comprador y vendedor haya una barrera física, ¿no?